la ley en España lo dice. Todos somos responsables y todas las personas están obligadas a denunciar. Miren que esto se ha crecido, ha generado la conciencia social. Esto ha costado unos años, ha costado 14 años, ha costado 10 años, me va a cumplir este año, pero está aquí. O sea, lo que les quiero decir al exponer la ley es que es posible el cambio, es posible. Es muy difícil que las sociedades machistas cambien, ¿no?, de un día para otro, pero con educación, con una ley coercitiva, porque ahora les paso a decir el protocolo. ¿Qué sucede en tema legal? Miren, sucede que en este momento cojo un teléfono y denuncio un caso de violencia. En ese momento, los cuerpos de seguridad del Estado se hacen presentes en el momento, en ese hogar. Si en ese momento se está produciendo la violencia, ella es llevada a un centro hospitalario y él es detenido. Uno de los puntos sobre los cuales se puede denunciar. El segundo punto, podemos denunciar una dependencia policial. Ella va y denuncia los hechos de violencia en un centro, en una dependencia policial. Volvemos al primer punto para terminar más o menos el protocolo que se dice aquí. Miren, ella es llevada al centro hospitalario. Si ella tiene efectivamente las lesiones que se pueden observar, si es un informe médico, ella puede decir que no lo denuncia. Igual, el juicio será al día siguiente. Porque ese señor, que mientras que no se le condene, es agresor, tiene que ser detenido y tiene un máximo de 72 horas. La forma de celebrar estos juicios son a través de los juicios rápidos, que se producen antes de las 72 horas. En ese momento, como ya saben ustedes, la dependencia policial lo traslada a los calabozos de esos juzgados de violencia, y en ese momento la víctima es trasladada también allí. Lo primero que se hace antes de trasladar a esta dependencia policial se llama inmediatamente, para cumplir el otro protocolo, a un abogado de oficio. Los abogados de oficio son los que trabajamos de manera gratis, que nos contrata el Estado. Estamos en el colegio de abogados inscritos y ejercemos las guardias cada 24 horas. Entonces nos llaman y ahora la obligación es asesorar a la víctima incluso antes de la denuncia. Antes el abogado de oficio entraba en el momento del juicio, pero ahora incluso antes. ¿Por qué? Porque la denuncia es muy importante. Porque puede ser que no solamente haya un delito, que es el delito de maltrato, sino que haya coacciones, que haya amenazas, que haya violencia habitual, que haya agravantes, que estén los menores, que sea en el domicilio, o sea, un delito donde se aprecie. Y pueden haber dos o más agravantes. Entonces, lo importante es que primero el abogado de oficio escuche y el abogado de oficio le ayude a formular esa denuncia. En el momento que vamos, la policía está denunciando, en ese momento, antes de terminar la denuncia, el policía le dice dos cosas, que también los abogados le debemos proponer. Usted quiere una orden de protección y se llena un formulario. En ese momento le dice que usted quiere ir a una casa donde va a estar más segura, y entonces ella le puede decir sí, o le puede decir no. Si no, se espera al día siguiente, porque en ese momento la policía levanta el teléfono y llama a los juzgados de violencia y le asigna un día y hora. Y se le dice, mañana tiene usted que presentarse en los juzgados de violencia que quedan en Begoña a las 10 de la mañana o a las 11. Entonces ahí nos vamos al día siguiente y estamos al día siguiente en ese juzgado. Está el abogado de oficio, está instruyéndole, y antes de entrar, en ese momento se le tiene que hacer un informe médico forense a la víctima, que confirma el primer informe. Luego de confirme ese primer informe, vamos a ver, el abogado que en ese momento, pensar si lo que te cuenta la víctima es que hay dos testigos que han escuchado los temas de violencia, si tienes un teléfono con una grabación, es importante que se presente en el momento, porque ¿qué va a suceder en ese juicio rápido? Tres cosas. Primero, que se investigue el tema de si ese detenido va a ser puesto en libertad o va a ser detenido. Se va a ver la orden de protección. La orden de protección es lo básico, lo más importante en ese momento para ese juicio rápido. Porque la orden de protección, que ya veo que la nueva ley que ha salido en noviembre la ha retomado Perú. Pero como lo que les decía es que lo más importante no es una ley, ¿no?, sino es la aplicación, la logística y que haya la posibilidad, ¿no?, de
realmente hacerlo. Entonces, ¿qué sucede allí? En ese momento, cuando ya estamos en el juicio, pues estamos viendo si tenemos testigos. En ese momento la fiscalía está, pues estamos, en este momento aquí está el juez, y aquí se sienta el fiscal y luego el abogado de oficio, ¿no? La acusación de la víctima. Y allí, pues el abogado defensor del agresor. En este momento, el que entra primero a juicio es la víctima. Lo único que en España todavía nos fijamos un artículo, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obliga a todos los operadores de justicia a preguntarle a la víctima si va a continuar con el proceso o si no va a declarar, porque se supone que el agresor está en su ámbito familiar. Entonces, ese dispositivo permite que cuando está en tu ámbito familiar, cuando esto es familiar, puede que no declares. De eso se está luchando porque se ha erradicado. Porque definitivamente una víctima ha dado un paso fundamental en su vida, que es terminar con ese tema de violencia, y encima tener que escuchar en los diferentes ámbitos, la policía, luego el juez, todos te preguntan lo mismo, que si vas a continuar con la acusación o no. Entonces, eso sí, está en proceso de luchar para que se erradique ese artículo, ¿no? Que crea como una confusión en ese momento. Ustedes tienen que darse cuenta que el tema ese es un delito especial, es el más grave, pero sin embargo tiene un contexto de la familia. Y tiene el tema fundamental que es no darse cuenta, porque la violencia es sutil. Como comienza, a veces comienza con el tema psicológico y la violencia siempre se agrava. Nosotros decimos que el maltratador no cambia, es muy difícil, necesitaría una terapia psicológica muy larga. Es muy difícil cambiar de esos hechos. Entonces nos encontramos en el juzgado y se va a retirar esa orden de protección. Que la orden de protección no es otra cosa que la resolución judicial que dicta el juez, por el cual se va a dar una serie de medidas de corte civil y penal. Es muy importante. Dentro de las medidas de corte civil que se va a conceder es la custodia de los menores, es el asignar el domicilio a la víctima, las visitas para ese menor, incluso en algunos casos se va a ver retirada en la patria potestad. Miren, tenemos que, hasta hace poco, los grupos de mujeres y las organizaciones que trabajamos con violencia luchábamos porque se decía que había casos que tenía que haber retirada de la patria potestad. Sin embargo, era muy difícil conseguir. Sin embargo, se acaba de dictar el Código Supremo una ley, la ley del menor, por la que España vuelve a situarse en los primeros lugares, porque aquí obliga prácticamente al juez a siempre pronunciarse, así no lo diga el abogado, así no lo diga el fiscal, y obliga a pronunciarse sobre la situación del menor. Y entonces la situación se ha tornado más grave para el maltratador, porque va a haber situaciones en que no va a tener ya ni siquiera la patria potestad. Seguimos con ese tema de la ley, entonces vemos que en ese momento también el otro punto, porque eran tres, ¿no? El primero, ya lo hemos dicho, la orden de protección, que es importantísima, que la orden de protección en el ámbito civil es muy importante, porque en ese momento cambia la vida de la mujer. Cuando se va con la orden de protección, la policía acompaña a este señor y le dice: mira, saca tus cosas ahora. Saca tus cosas ahora porque no puedes presentarte más por aquí. ¿Por qué? Porque dentro de las medidas penales está el alejamiento no menos de 500 metros, y no comunicación por ningún medio, ni escrito, ni correo, ni a través de otras personas. Aquí viene lo más grave, porque aquella persona que cometa un quebrantamiento le toca prácticamente, si no le tocó con los hechos delictivos, si no son tan graves, no le tocó la cárcel, aquí sí, porque un quebrantamiento ya no se encuentra solamente de la mujer víctima, sino se encuentra del Estado. O sea, se agrava tanto que ya no es ni siquiera juzgado en el ámbito de los juzgados de violencia, sino en otros juzgados especiales, ¿verdad? Juzgados normales. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Ahora también puede haber incluso dispositivos, ¿no? Como la pulsera, dependiendo qué tan graves sean los hechos y dependiendo de la solicitud que haga el abogado, acompañado de la solicitud que haga el fiscal, ¿no? Y aquí, en este momento,
Pulse. Pobre doctora. Queridos colegas, creo que somos conscientes de que la doctora Blanca ha expresado en estos instantes una conferencia que nos ha enseñado situaciones que están ligadas a la violencia de género y sobre todo ha hecho una comparación entre lo que ocurre en España y lo que está ocurriendo en los países sudamericanos, especialmente nuestro vecino Ecuador y el Perú. Estamos profundamente agradecidos, doctora, y el Colegio de Abogados reconoce su participación y su delicadeza en el término de venir a ver un poco de sus labores habituales para presentar este tema tan importante. Le agradecemos profundamente, le reconocemos su trabajo, su labor, su inteligencia y su deseo de compartir con nosotros este tema de tanta trascendencia. Por eso le entregamos Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes y les digo que me mueve el interés del conocimiento. Me encantaría exactamente volver, en primer lugar, y seguir compartiendo la experiencia española, que es una experiencia paradigmática que nos demuestra que sí se puede cambiar y que sí se puede hacer. Y lo más importante, generar esa sensibilidad en ustedes que van a ser las semillas que van a trasladar este conocimiento y que van a permitir, es la única forma de terminar y de darnos cuenta que este flagelo